Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Que brilla el sol en la mayor parte de los sitios a plena luz del día, vamos a instalarnos un ratito en la sombra, a dejarnos llevar a una parte oscura de la condición humana. Hoy os voy a contar una historia llena de incógnitas, como pasa muchas veces, pero en este caso es diferente porque son incógnitas cuyas respuestas podríamos tener, pero ya veréis que no siempre es necesario obtener todas las respuestas para poder resolver un caso. Esta historia empieza con una llamada anónima que alerta a alguien sobre algo que le va a trastocar hasta el punto de cometer un crimen. Clara, casi prefiero que saludes tú, si te parece. Hola, criminópatas. Buenos días, Clara Tiscar, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Un gusto saludarte esta mañana. ¿Hay criminópatas también a las 10 de la mañana o es demasiado pronto? Bueno, yo creo que sí, ¿no? La rutina es muy diversa. Hay quien lo escucha mientras va a trabajar, mientras trabaja, o sea, durante el día o por la noche, y hay mucha gente que lo utiliza para dormir. ¿Para dormir? Sí. Pero si te quedas con todo el nervio en el cuerpo, ¿cómo vas a dormirte así? Sí, no lo sé. Dicen que mi voz les relaja y supongo que ayuda a no pensar en otras cosas, o a aquellas personas que tienen ruidos insoportables constantes en los oídos a tener un ruido que están escuchando en lugar de uno molesto. Pero sí, me lo dicen mucho. Mucha gente la reconocerá por eso, por la voz. Clara Tiscar es escritora, guionista y es creadora del podcast Criminopatía, que es un espacio semanal de crímenes reales producido por Podium Podcast, del que, Clara, de decirte, habla muchísima gente. No sé cómo lo has hecho, no sé qué hay ahí, pero no sé si es la temática, la forma que tienes de contarlo. ¿Tú cuál crees que es el secreto que se pueda contar? Pues yo creo que un poco de todo. Creo que la temática genera mucho interés. No soy la única que se dedica a contar crímenes. Lo podemos ver con otros podcasts o en las mismas plataformas audiovisuales que están creando constantemente o están estrenando constantemente nuevos true crimes. O sea, creo que es una de los géneros favoritos hoy en día. Y después supongo que algo tiene que ver en cómo yo cuento la historia, en cómo escribo el guión, que intento que sea un poco como si fuera una novela. Utilizo técnicas narrativas para darle, iba a decir más interés, pero no, porque interés ya lo tienen los propios casos, sino para mantener la atención del oyente. ¿Y por qué crees el éxito del género? Porque en un momento en que la realidad, la actualidad es tan complicada, tan agria, muchas veces tan árida también, que a veces dan ganas de desconectar, parecería que, pues mira, lo que ocurre muchas veces en la tele, que te quieres poner un capítulo de La que se avecina, para no pensar, para reírte, para evadirte. ¿Por qué, en cambio, crees que en el mundo del audio o en la literatura también el true crime? Yo creo que se juntan muchos factores. Por un lado, es una historia. En este caso son historias reales, pero estás contando una historia y el ser humano vive de historias. Desde la prehistoria, cuando no escribíamos, traspasábamos información, conocimientos a través de historia. Yo creo que son hipnóticas, que te atrapan y que estamos preparados para aprender a través de las historias y para eso, para atraparnos, ¿no? Para que nos interesen. Y después está, al menos para mí, es un juego con la inteligencia. No solo te están contando una historia, sino que intentas saber si puedes averiguar algo antes de que lo averigüen los investigadores o antes de que la persona que te está contando la historia te cuente que eso pasó, si tú ya lo veías venir. Entonces creo que es una recompensa a tu propia inteligencia. Y después, en mi caso, también considero que me enseñan mucho este tipo de historias y me permiten hacerme preguntas filosóficas sobre la humanidad o nuestra sociedad que de otra forma probablemente no me haría. ¿Qué te enseña? ¿Qué puedes aprender de un crimen? Sí.
Pues depende, desde medicina aprendes cosas que no sabías, ciencias forenses, psicología, leyes, entiendes por qué funcionamos a nivel de leyes, cómo funcionamos. Cuando cuento historias de diferentes países podemos comparar cómo funcionan las leyes en unos y en otros países, cómo funcionan las condenas, cómo son las cárceles, incluso cómo funcionan las propias investigaciones, porque no en todas partes está permitido lo mismo. Entonces yo creo que es que nos forma como seres sociales que después votamos y tenemos que tomar partido por determinadas ideologías que tienen que ver en las leyes que se hacen. Fuiste galardonada con el Ondas del Podcast a Mejor Anfitriona por, dijo el jurado, un estilo narrativo claro, envolvente, una ambientación minimalista y esa capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia. Ya has estrenado hace justo una semana nueva temporada del podcast, la octava ya, de Criminopatía. Lo has hecho. Vamos a escuchar un fragmento de La fuga de Alcatraz. Es martes 12 de junio de 1962 y estamos en Alcatraz, una prisión de máxima seguridad ubicada en una pequeña isla sin vegetación. Es crímenes, por tanto, pero claro, también fugas. No sé, ¿cuál es el criterio por el que escoges un episodio? No sé, ¿te lo puede pedir la gente? ¿Eres tú que tienes ahí una lista? ¿La vas improvisando? ¿Cómo te organizas? Sí, es un poco todo. Fugas creo que es la primera que cuento, pero bueno, el tagline del podcast habla de historias de crimen y criminales, así que en este caso consideré que estos sean 3 criminales que se fugaban de la cárcel, lo que en Estados Unidos es un delito muy grave. Si en otros países europeos te fugas de la cárcel, te devuelven a la cárcel, pero creo que en la mayoría no te imponen mayor pena de prisión. En este caso sí, les cambian a una prisión de máxima seguridad. Ellos ya estaban en Alcatraz, que era considerada la peor o la más complicada, y después lo que viene es lo más grave. Les están buscando hasta que cumplan los 100 años, lo que me parece también bastante interesante. Hay recursos puestos de un país dedicados a eso, no a diario evidentemente, pero sé que siguen buscando. Y en general creo que es una historia que habla de una época, que habla de las condiciones, porque no todo el mundo que iba a Alcatraz yo creo que se lo merecía. Estuve en Alcatraz y contaban historias que había gente que no quería ir a la guerra, gente como los que protagonizan la fuga que habían atracado un banco con una pistola de juguete. Entonces claro que eran criminales o claro que eran delincuentes, pero no tan grave la cosa como nos podíamos imaginar. Y aquí hay mucho ingenio, mucha inteligencia humana, y es lo que me interesa de este caso. ¿De todas las historias tienes un final? O sea, porque supongo que habrá muchos casos que no estén resueltos. ¿Qué ocurre cuando la realidad te deja con un caso abierto y tú te enfrentas con el guión para contar esa historia? Pues a veces juego un poco a ser investigadora, a analizar por qué no han podido averiguar, qué habría hecho yo. También tengo que decir que es muy fácil hacerlo a toro pasado con toda la información. Claro. Y desde cierta altura que no estás ahí metida en el barro. Hacer este podcast también me está enseñando a entender que no todo es tan fácil como nos pensamos los oyentes o el público. No se trata de poner una pizarra con cuerdas, con flechas, con papeles, con fotos. No es tan fácil. No. Y entonces en estos casos depende del caso. Hay casos que los llevo y que sigo buscando y que sigo esperando a ver si hay una respuesta. Los que están no resueltos, sí, se quedan quizás más tiempo conmigo. ¿Hay un caso en concreto que te mortifique? Ay, no sé si mortificar es la palabra, pero que sí le doy muchas vueltas. Creo que al que más, quizás es porque es más reciente, porque lo tengo muy cerca y porque lo he contado en el episodio, en el podcast, pues el doble crimen de Susqueda, que ahora se han cumplido 8 años. Con Clara Tiscar seguimos hablando ahora, después de la pausa, y del podcast Criminopatía, que acaba de estrenar esa octava temporada. Y de hecho, si me permites, en un momento te voy a llevar a un sitio, Clara, que verás es escenario idóneo, yo creo que de muchos, no sé si de crímenes, pero para inspirar un buen episodio o una buena novela negra, seguro que sí. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Entre la música que estamos poniendo y los asuntos que estamos tratando esta mañana, y que nuestra invitada es Clara Tiscar, la creadora del podcast Criminopatía, me da la sensación que en algún momento va a entrar alguien en el estudio y aquí va a pasar algo. Esperemos que no. Vamos a irnos a Venecia, le decía a Clara. Te voy a llevar a un sitio que es escenario, y es verdad, de muchas películas, de muchas novelas,
precisamente del género negro, porque en Venecia está la jefa de cultura de la cadena SER. Pepa Blanes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y antes de que me cuentes todas esas cosas que dan tantísima envidia de la vida en Venecia, que tú siempre dices, no, pero cubrir el festival es muy duro, es muy difícil. Sí, es cierto. Sí, ya. Pero de momento tú, ¿has visto ya la nueva de Sorrentino, por cierto? Sí, he visto la nueva de Sorrentino. Pues hasta aquí la llamada, Pepa. Gracias, vale. Buenos días. No. Adiós. Ahora me lo cuentas, pero antes, Vale. ya que estábamos hablando con Clara, ¿a qué atribuyes tú? Ahora hablamos del género negro y de cómo, el éxito que tiene pues en todos los formatos. Nosotros estamos hablando esta mañana del audio, del podcast, pero no solo eso. Pero ¿por qué en Venecia particularmente tantas historias sobre eso, Pepa? Bueno, yo creo que se han ambientado muchas porque es una ciudad bella y decadente que cuando, como ahora, que se avecina una tormenta, ¿no? Genera cierta sensación de que algo malo puede pasar. Espero que este año no, espero que todo esté bien aquí, que yo tengo un poquito de mala suerte. Y yo creo que es un escenario que, no sé, que da mucho juego visualmente para contar ese tipo de historias. Es una ciudad donde no se puede escapar fácilmente porque tienes que coger el barco, ¿no? Porque no todo es tan fácil, hay muchas calles estrechas. Entonces yo creo que tiene una arquitectura que genera ese, bueno, pues que se hayan desarrollado y se hayan creado muchas historias de crimen aquí. ¿En qué momento dirías que vive el true crime en el cine y en las series? Pues yo creo que vive un momento excepcional en cuanto a producción, porque bueno, pues el éxito de los primeros, que de hecho los primeros true crimes de televisión, fíjate, surgen de hecho del éxito de los podcasts en Estados Unidos. O sea que el fenómeno televisivo cinematográfico viene del propio audio, del podcast. Y yo creo que vive un momento de eclosión en el que se hace muchísimas cosas de todo tipo, también de muchísimas calidades. Y yo creo que aquí es donde la propia industria debería reflexionar. Estamos yendo por el buen camino, tanto en la literatura, ¿no? Si metemos en este tipo de género el odio, ¿no? El polémico libro de Luis G., pues creo que la industria debería reflexionar en qué momento estamos y hacia dónde vamos y qué estamos contando, ¿no? ¿Qué responderías tú, Clara, a esa pregunta? ¿En qué momento crees que está el género? Sí, yo creo que no todo vale, no solo en el true crime, en cualquier otro género, en cualquier otro aspecto, no todo vale. Habrá gente que lo haga bien y habrá gente que no lo haga tan bien. Entonces yo sí creo que están en un buen momento, se sigue produciendo y se sigue buscando para seguir produciendo más cosas. Quiero decir, no está todo estrenado y las plataformas siguen buscando para seguir creando nuevos true crimes. O sea, es un buen momento, sí. ¿Cómo abordas tú esa relación con, ahora lo decía Pepa, ¿no? Y la polémica pues que hubo, por ejemplo, con el libro de Luis G., esa relación con las víctimas? Es decir, saber que personas que pudieron vivir en muchos grados de cercanía, un crimen del que tú estás hablando, te puedan escuchar cómo estás explicando la historia. Sí, es algo que me preocupa bastante porque no me gustaría molestar a nadie, ofenderles, revictimizarles, pero yo sí creo en la utilidad del true crime, creo que informa, forma, educa a la gente y que el público es necesario en muchas ocasiones, el público y el periodismo. Hay muchos casos que se han resuelto gracias a la presión del público, gracias a la investigación periodística, y entonces creo que el público, por ejemplo, necesita saber cómo se hacen bien las cosas para poder detectar cuándo se hacen mal. Entonces, para saber cómo se hacen bien las cosas, le tienes que contar historias que se hayan investigado bien, que se hayan juzgado bien, que se hayan resuelto bien. De todos modos, respetaría, por supuesto, a una familia que dijera que no quiere que se hable de su caso. Hay muchos otros que son ejemplarizantes y no siempre necesitas utilizar al que no quiere que le des más pantallas, ¿no? ¿En qué proporción dirías que es el morbo lo que nos mueve? No lo sé, a mí no me mueve el morbo, o yo creo que no me mueve el morbo. Está claro que tienes que explicar cosas que son desagradables, pero que hace que entiendas el tipo de investigación a la que se enfrenta la policía o cómo se ha producido el crimen, habla del tipo de crimen, de la situación. Creo que hay datos que son necesarios, pero que no hace falta ahondar en ellos. Es difícil encontrar el equilibrio y saber hasta dónde puedes llegar, sí. Con esto que hablábamos con Pepa, Clara, claro, tú a lo mejor te encuentras con la situación de que estás preparando un capítulo para Criminopatías que tiene pues mucha literatura hecha o muchas películas o series, o justo estás a punto de estrenarlo y resulta que anuncian una serie dedicada a eso. ¿O te quieres documentar con otras obras de ficción o de no ficción sobre algo que tú estés trabajando?
Claro, yo me documento con cosas que hayan hecho otros periodistas antes, porque yo no voy a la fuente, no hago entrevistas, no miro los sumarios judiciales, leo las sentencias cuando tengo acceso a ellas, y en Estados Unidos, por ejemplo, puedes ver vídeos de interrogatorios o tener más acceso a determinada documentación, pero voy a lo que está publicado, porque hago un episodio a la semana, lo hago yo sola, documento y escribo sola, no me da tiempo de más. Entonces sí, claro, me interesa ir a lo que han contado otros. Nada de lo que yo cuente es de cosecha propia. Siempre ha habido alguien que lo ha contado antes. Quizás tengo la suerte de saber encontrar detalles que ayudan a humanizar mejor el caso o a ejemplarizarlo mejor, pero siempre es porque un periodista me lo ha contado a mí previamente y yo he encontrado esa información primero. ¿Y cuántas veces dices, de aquí sale una serie, de aquí sale una película? Hay muchos casos que empiezo diciendo esto es más increíble lo que pasa aquí que lo que podríamos ver en una película. La realidad siempre supera la ficción. Sí, porque además en la ficción necesitamos que sea verosímil, que estén bien enlazadas unas cosas con otras, que esté bien construido un relato. Y en la realidad no siempre pasa eso. A veces no entendemos los motivos, no podríamos hacer una película ciñéndonos a la realidad porque no sería creíble en el cine o en la tele o no. Ahora mismo en el cartel de Venecia, creo que es la edición 82ª ya del certamen, de las 82, pues Pepa puede haber estado en, ¿qué? 41, la mitad. Pensé que ibas a decir 82. No soy tan malo, soy solo la mitad de malo de lo que tú piensas. Oye, ¿qué hay en cartel que pueda estar vinculado con el crimen, con el género? Pues mira, a la espera de descubrir algunas películas, porque aquí llegamos y hay veces que no tenemos la sinopsis, sí que es curioso que hay dos series de televisión, una de HBO y una de Netflix, las dos italianas, que digamos indagan en dos casos, son dos true crimes, en dos asesinatos o dos sucesos relacionados con la Italia, la historia de la Italia reciente. Una es Il Maestro, que se va a estrenar en octubre en Netflix, y la otra es Portobello, del director veterano Marco Bellocchio, y es sobre, bueno, pues la detención justamente de un presentador de televisión. Cuidado, que también se puede aplicar a los presentadores de radio. Bueno, José Luis Sastre. No generemos expectativas. Exacto. Supuestamente vinculado con la mafia en un juicio injusto. Entonces, estos true crimes, y el otro es, digamos, una especie de caso Alcácer italiano que recorre un poco cómo fue el caso a lo largo de los años y también las investigaciones judiciales. Y una cosa importante, además de las víctimas o de aportar nuevas pruebas, es también ver cómo la justicia, en otras épocas donde no todo era fácil, donde no había pruebas de ADN, ¿no? Como vemos en las épocas de los años 80, 90, pues cómo todo eso también sirve para explicar el país actual. Yo creo que van a ser dos series bastante interesantes de este festival. Las apuntamos. Además, citabas Bellocchio, que es maestro de esta manera de contar, por ejemplo, la película del rapto, y tiene una de las últimas series, la de Exterior Noche, que cuenta el asesinato de los escoltas y el secuestro de Aldo Moro, que te mete en la historia. Es una manera de contar, pues un poco lo que decía ahora Clara, que cuando te enfrentas a historias que han sido tantas veces explicadas, pero efectivamente es encontrar a alguien que te las cuente de una manera que no sabes por qué, pero que te deja ahí atrapado. Por ejemplo, pues es el caso de Paolo Sorrentino. Cuéntamelo ya y no me hagas sufrir mucho más. Pues mira, estoy enamorada de Paolo Sorrentino, y mira que yo ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Yo no siempre he sido fan de Sorrentino. No, porque fíjame, una cosa que no me molestaba de su cine a veces era que no sabía ubicarlo ideológicamente, y yo en esto soy un poco petarda y necesito tenerlo todo atado y bien atado. ¿Tú necesitas un prejuicio para poder interpretar bien la película? Sí. Jo, Sastre, qué bien me has definido. Y me ha gustado muchísimo porque es una película bella, emocionante, divertidísima, con una interpretación soberbia de Tony Servillo, y luego yo creo que nos pone en una situación que habla mucho del momento actual, porque es un presidente de la República Italiana a punto de dejar el poder, que tiene que tomar dos decisiones. Tiene que mojarse, él nunca se ha mojado, y tiene que tomar la decisión de si aprueba o no una ley de eutanasia y si da dos indultos, ¿no?, relacionados también con la eutanasia. Y la verdad es que yo creo que es un legato a posicionarse en este mundo tan complejo, algo que no me esperaba yo de Sorrentino, así que aplaudo profundamente esa película. Bueno, quizás seguramente, es verdad que lo de Parténope fue igual excesivo de imágenes y de belleza y... Sí, esto lo estoy diciendo con la boca chica. Sí, pero igual está La Grazia, que es lo último de Sorrentino, conecta con la que yo creo particularmente, a mí por lo menos la que más me impactó, que es Il Divo, ¿no? Ese Sorrentino que recrea, en aquel caso era un retrato extraordinario de Andreotti, y esto quizá le hace volver por esa senda.
Totalmente, totalmente. Con algún puntito de la gran belleza, pero menos estridente, o sea, menos barroca, pero sí conecta con Il Divo, solo que este personaje es un estadista, que todos, además yo creo que es una cosa muy bonita que hace la película, es que nos dice que ahora que está en crisis la política, que los grandes estadistas son los que tenemos que conseguir que vuelvan a la política, que estén en la política, que seguro que los hay. Defiende la política en tiempos donde pues se denosta demasiado, ¿no? Entonces yo creo que también es un mensaje importante para abrir este festival. Hablando de Sorrentino, Clara, tú de películas y del género, ¿cuáles son tus directores o tus obras, digamos que estas son canónicas para ti? Pues en género True Crime, por ejemplo, me gustó mucho, yo creo que fue una de las primeras que vi, Making a Murderer. Uh-huh. Y ahora estoy revisitando una muy antigua también, de Jinx. No sé, muchas que me han gustado, me pillas un poco sin guión, no. Pero bueno, destaco estas que son bastante antiguas. Sí, y además Pepa iba diciendo sí, porque efectivamente son antiguas, pero son referencias. Sí. Bueno, ¿qué más hay por Venecia? Además de un café carísimo. Un café carísimo, pues está Yorgos Lanthimos con Emma Stone en una película también cruel sobre los negacionistas. Está George Clooney, que vuelve haciendo de sí mismo, veremos qué tal. Está Julia Roberts con Guadagnino, otro italiano. Hay una película palestina que tenemos muchísimas ganas de ver, eso será la semana que viene, porque es sobre uno de los asesinatos de los bombardeos de Gaza, el de una niña. Y la verdad es que... Y un biopic, esto también te va a gustar, sobre Putin. ¿Y quién hace de Putin? Jude Law. Madre mía. Que igual puede hacer a un papa que de Vladimir Putin. A Putin, sí. Exactamente. Es verdad todo que vale. Jude Law puede hacer lo que quiera. Oye, hay una cosa que nos contabas esta mañana a primera hora, Pepa, y es el debate que hay en torno al Festival de Venecia sobre de qué manera tienen que posicionarse en torno al genocidio de Israel contra Gaza. Sí, la verdad es que hay como dos posiciones. Por un lado, los artistas italianos, con apoyo de los artistas europeos, están muy incendiarios, por así decirlo. Han pedido al festival que condene el genocidio en Gaza. Hay una manifestación convocada cerca del Palacio el próximo sábado y en ruedas de prensa se pregunta por Gaza. Y por otro lado están los americanos que evitan la pregunta. Ayer Alexander Payne decía, el presidente del jurado decía que no tiene suficiente información para tomar partido, que es como una cosa un poco extraña, ¿no? O el presidente de la Mostra que decía que que lamenta las víctimas colaterales, ¿no? Entonces está siendo todo un poco extraño porque por un lado hay como mucho ambiente reivindicativo y por otro lado hay gente con muchísimo temor a posicionarse y hay mucho americano, con lo cual vamos a ir viendo cómo se posiciona cada uno. Va a ser curiosa la rueda de prensa hoy de George Clooney a ver si dice o no algo sobre la situación en Gaza. Pues nos vas contando y a ver qué nos traes en esta edición. Bueno, te traeré un trocito de pasta. Nunca traes nada. Oye, que os llevé una mermelada de Cannes. Es verdad, sí. Es verdad, sí. Después de que hubiéramos hecho un poco la pelota a la señora que te tenía cogida en casa, todo hay que decirlo, ¿eh? Pero bueno, Pepa, un beso, cuídate. Un beso, adiós. Pues Clara Tiscar, te agradezco mucho que hayas venido esta mañana para hablarnos de Criminopatía, que estrena ya su 8ª temporada, que vaya tela. También yo no sé si cuando te pusiste con esto pensabas que ibas a llegar a esta 8ª temporada y con este éxito. No, a ver, lo deseas, evidentemente, sueñas con que ocurra, con que te vaya bien, con que puedas vivir de éxito, pero ni mucho menos me lo esperaba, no. Pues te vamos a seguir escuchando, episodio a episodio, una serie producida por Podium Podcast, ya tienen a su disposición la 8ª temporada. Clara, ha sido un gusto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Hoy por Hoy, un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.